Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre los puntos débiles del psicópata narcisista integrado. Esta es una persona que se integra en la sociedad y manipula a otros para obtener su propio beneficio. Y el día de hoy te voy a hablar sobre cuáles son los puntos débiles del psicópata narcisista. Cómo esta persona se puede debilitar. Ahora, no es un video para causarle daño al narcisista. Son los puntos débiles que tú puedes tocar para que esa persona te deje en paz, para que esa persona deje de manipularte, para que esa persona no siga controlándote. ¿Por qué te voy a hablar de este tema? Bueno, porque desafortunadamente en la sociedad a veces tenemos que convivir con este tipo de personas, aunque no queramos. A veces a lo mejor trabajan con nosotros, a veces a lo mejor puede ser que a los lugares a donde nosotros vamos o las amistades que nosotros tenemos o los lugares a donde convivimos con otras personas haya narcisistas integrados. Y como están integrados en la sociedad, pues nadie sospecharía que esa persona está tratando de obtener un beneficio, pero cuando tú ya empiezas a conocer de estos temas, entonces ya empiezas a reconocer qué tipo de personas son estas. Puede ser familia también, inclusive en reuniones familiares, pues no puedes decir no, porque no toda la familia es narcisista y vas a tener que convivir con estas personas, ¿verdad? Porque no toda la gente se da cuenta cuando una persona es narcisista. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre los puntos débiles de una persona psicópata narcisista, de un narcisista, de un integrado, y cómo se cansa el psicópata y cómo empezar tú también a tomar, pues a dominar tus emociones para que esa persona ya no te pueda controlar. Este tipo de personas con este perfil, o también personas tóxicas que son manipuladoras. Los puntos débiles de una persona tóxica, psicópata o manipuladora, estas son personas que no sienten empatía por los demás. Ya sabemos que las personas psicópatas narcisistas no sienten amor, empatía, solo piensan en sí mismas. Entonces, esta falta de empatía no les da remordimiento ni toman responsabilidad de absolutamente nada. Se centran solamente en sí mismos. Es decir, el psicópata integrado existe y a veces no es tan fácil de detectar como te lo acabo de mencionar. Estas personas se esconden en la sociedad muy fácilmente y normalmente las personas le creen al psicópata, no a la víctima. La gente no le cree a la víctima que está sufriendo de esta situación, sino que le cree al psicópata, porque el psicópata es como si fuera un camaleón, se puede integrar a la sociedad sin que nadie lo detecte. Los psicópatas tienen dificultades para crear relaciones personales sanas que sean duraderas en el tiempo, y el psicópata tiene un rasgo fuertemente narcisista. Además, este tipo de personas necesita relaciones donde esta persona siempre vaya a ser el centro de atención y necesita la sumisión del resto que está a su alrededor. ¿Para qué? Para poderlos manipular. Pero ¿cuáles son estos puntos débiles habituales de un psicópata narcisista con el que tú puedes por lo menos apaciguar a esta persona? Uno de los puntos es la soledad. Una persona narcisista no puede estar sola. Este tipo de personas le tienen terror a la soledad, y no desde la dependencia emocional, sino terror a que el otro no les preste atención, terror a que el otro no haga lo que ellos quieren, terror a que el otro ya no esté bajo la sumisión de ellos. El narcisista le gusta tomar el control de todo. El narcisista quiere tomar decisiones de las demás personas, de la vida de las demás personas. Entonces, cuando tú te sales de esa sumisión, cuando tú abandonas a la persona narcisista, y no me estoy refiriendo solamente a abandonarte de irte, si tú no puedes, evidentemente, pues dejar tu trabajo porque un compañero de trabajo es narcisista, el abandono de atención le causa soledad, porque para ver una víctima tiene que haber un manipulador, para ver un manipulador narcisista tiene que haber una víctima. Entonces, al uno de los dos que abandone, el otro queda en soledad. En el caso del narcisista, el narcisista no puede estar sin esta atención que tú le dabas, sea positiva o sea negativa, lo que ya habíamos hablado anteriormente del suministro, ya sea negativo o positivo, para el narcisista le sirve. Entonces, al tú dejarle solo
emocionalmente, no solamente físicamente, que claro, estaría súper bien si puedes abandonarle completamente y hacer el contacto cero. Pero si no tienes la posibilidad, como te vuelvo a repetir, porque es una persona cercana a ti que no puedes cerrar el vínculo, el abandono en el cual tú ya no le das tus reacciones, tú ya no haces lo que esa persona quiere, tú ya no escuchas cuando esa persona te manipula, tú ya no tiendes a las emociones de esa persona porque ya sabes que te está manipulando. Entonces, los demás van a empezar a percibir que esa persona está sola, que esa persona se va quedando sola porque la gente se empieza a dar cuenta cómo es esa persona, empieza a quedarse marginada. Así termina el narcisista. Hay personas que dicen, no, el narcisista nunca paga. Por supuesto que paga, porque la gente no es tonta. La gente tarde que temprano le va a descubrir la máscara. Entonces estas personas normalmente se quedan sin amigos y evidentemente están en búsqueda de más alimento, ¿verdad? Y sustento emocional. Entonces, el narcisista, cuando se queda en soledad, tanto emocional como física, va a empezar a tratar de sustituir a las personas por otras. Normalmente el narcisista, cuando ya no es tomado en cuenta, abandona a esa víctima y no crees que va a pelear por ti, abandona a la víctima y busca otro suministro. Entonces, porque ya vio que de ti no puede obtener las reacciones. Entonces, no, y el narcisista no espera que tú lo rechaces porque el narcisista odia el rechazo, le tiene terror al rechazo. Entonces, el narcisista va a preferir, si ya se dio cuenta que tú estás cambiando, abandonarte como método de castigo para que tú lo resientas. Y como tú estás dentro de la manipulación, tú sí le buscas, pero cuando tú tomas la determinación de abandonarle a él y dejarlo en soledad, él va a empezar a sentir pues ñáñaras, porque ya no tiene ese suministro, ya no está ejerciendo el control sobre el otro. Entonces la soledad es algo que mata a las personas narcisistas. Una persona narcisista nunca va a poder sanar esta herida de rechazo y abandono, porque de eso vive el narcisista, de la atención y la atracción que los demás sienten hacia él. Punto número 2, pérdida de foco y pérdida de control. Cuando el narcisista pierde lo que te menciono ahorita, la atención del otro, deja de controlar al otro porque ya no puede. Tú ya pusiste un límite sin pelear, porque la gente cree que poner límites es ponerse a gritarle, decirle sus verdades. No, poner límites y hacerle quitar el control al narcisista, eso vuelve loco a la persona narcisista, porque el narcisista cree tener el poder sobre ti, cuando los psicópatas necesitan tener un tema principal durante un tiempo, o sea, ser el centro de atención durante un tiempo. Siempre van a tratar de o montar escándalos o hacerse los enfermos para volver a recobrar la atención de esa persona o la relación con esa persona. Contar historias falsas, va a llamar en muchas situaciones, si tú ya decidiste quitarle la atención, te va a llamar con urgencia para decirte que está enfermo, que, bueno, 1000 tragedias que le van a empezar a suceder con tal de recobrar la atención de la víctima. Y si realmente tú no respondes a nada de lo que él haga, entonces es ahí donde el narcisista se da cuenta que pierde el control. Él no va a pagar cuando tú vas y hables mal con otras personas de él. Él no va a pagar porque tú quieras hacerle ver la realidad a la demás gente. El narcisista empieza a pagar la cuenta cuando perdió el control sobre la víctima. Cuando se dio cuenta que está solo, que ya no tiene a quién controlar, eso le va a acabar. Y claro, como te vuelvo a repetir, va a inventar que está enfermo, pero va a llegar a un punto en que todas sus enfermedades idealistas se le van a hacer una realidad porque ya no tiene el control sobre nadie. Y eso mata a un narcisista porque ellos viven del aplauso de la demás gente. El siguiente punto débil de un narcisista es el egocentrismo escondido. Sabemos que el narcisista siempre quiere ser el mejor. El psicópata tiene un punto de narcisismo alto y es realmente débil en cuanto los demás conocen su manera de sentir. Cuando tú ya te diste cuenta que algo no está bien, que esta persona no es normal, que lo que te está sucediendo a ti tampoco es normal y empiezas a buscar la ayuda, entonces el narcisista empieza a sentirlo y empieza a sentir que ya está perdiendo este control sobre ti y evidentemente su ego es lastimado.
él se siente dolido. Es como cuando tú sientes que él te abandona y tú te sientes herido y rechazado y te cuesta mucho trabajo comprenderlo. El narcisista no se siente del mismo modo, pero estás hiriendo su ego. Él siente rabia, él siente enojo, él siente deseos de venganza hasta que tú regreses de nuevamente al control. Esto hace que el narcisista pierda el control porque él creyó que tú nunca te ibas a ir. Sin limitaciones legales, el psicópata suele utilizar la ley del embudo, siempre favorable a sus intereses. ¿Qué es esto? Cuando encuentra una limitación legal, por ejemplo, cuando una persona lo demanda por pensión alimenticia y el narcisista no quería dar la pensión alimenticia, y ahora que acá, por ejemplo, en México, pues ya están metiendo a la cárcel a esos padres que no dan pensión alimenticia. Es un ejemplo, pero pueden ser muchas cosas legalmente hablando. Al narcisista le va a costar mucho y le va a doler mucho adaptarse a las normas legales. Si tú metes una denuncia, si tú no metes una denuncia, el narcisista va a hacer siempre lo que quiere contigo, pero si tú llegas a la cuestión legal, el narcisista no puede soportar las normas, siempre va a huir y siempre va a buscar la forma de pasar todo límite que la ley le ponga. Siempre va a llevar la contraria, aunque sea por medio de la ley. Entonces, este tipo de personas sabemos que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Otra de los puntos débiles son las dificultades. El psicópata es incapaz de reconocer errores y aprender de ellos. Por eso siempre va a tender a realizar cosas sencillas y a eludir las responsabilidades grandes porque no puede controlar responsabilidades grandes. Ese es un punto débil para el narcisista. Si tú le pones más de lo que él puede hacer, se siente humillado, se siente rechazado, se siente débil, porque el narcisista no quiere que tú seas más que él. Entonces, yo conocí un caso donde una mujer le dijo a él, pues, oye, yo quiero trabajar porque no nos está alcanzando el dinero. Y esta persona le dijo, tú nunca vas a trabajar, tú nunca vas a estudiar y tú nunca te vas a preparar por el simple hecho de que yo no quiero que te superes más que yo, porque te me vas a salir del redil. Así se lo dijo. Entonces, ese es el pensamiento de una persona narcisista. Y el punto débil que el narcisista tiene para cuando ya perdió la atención sobre ti es la inseguridad. Los narcisistas, acuérdate que siempre tienen no es que tengan una alta autoestima, ellos se perciben a sí mismos por la atención y la aprobación de los demás. Entonces, alguno de los puntos débiles comunes de las personas narcisistas es la inseguridad. A veces, a pesar de su apariencia de confianza, de ser grandes seres, que se creen líderes, ¿verdad? Los narcisistas son inseguros y tienen miedo de no ser aceptados por la sociedad o de perder su posición de poder. El narcisista, si pierde su poder, el narcisista muere. Y me estoy refiriendo a muere no tal vez físicamente de que se vaya a suicidar o de que se vaya a dejar morir, pero ya no va a tener vida, ya no va a tener más que hacer. El narcisista vive de eso. Punto número 2 también es la dificultad para establecer relaciones íntimas. Debido a su necesidad constante de atención y su falta de empatía, el narcisista no sabe establecer relaciones íntimas, no puede establecer una relación en la cual pueda haber una profundidad. Me estoy refiriendo a una relación profunda, no a una relación sexual. Entonces, normalmente ellos no quieren un compromiso serio, o si llegan a tener un compromiso en el cual se casan contigo, tú eres la que tienes que estar comprometida con ellos. Ellos no se comprometen contigo. No esperes fidelidad, no esperes tampoco atención económica, no esperes tampoco de ellos algún valor moral, porque el narcisista siente que él no tiene responsabilidad con el otro, pero el otro sí le debe responsabilidad en todo. Dificultad para manejar la crítica y el fracaso. Los narcisistas tienen dificultad para manejar la crítica y el fracaso y pueden reaccionar de manera defensiva o agresiva. Habitualmente dirigen la crítica a la persona que detecta el error. O sea, tú no le puedes decir al narcisista que está cometiendo un error porque o te va a castigar con el silencio o te va a desviar la conversación para que tú salgas culpable y pidas disculpas. Entonces, tú sabes que como no maneja la crítica y el fracaso, va a culparte a ti, va a hacerte ver a ti mal tu error
Y evidentemente si tú no haces lo que él quiere, te va a castigar con el silencio. Pero cuando tú decides mantener este límite y decir, a ver, espérame, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que es lo correcto y es lo que yo decido. Aunque yo me equivoque, pero estoy poniendo un límite, no quiero eso que tú me estás diciendo. Y esto le molesta mucho al narcisista. Y si tú aparte criticas lo que esa persona está haciendo, de decirle, oye, no, pero es que a mí no me parece lo que tú estás haciendo o no lo estás haciendo bien, él se siente como que tú estás señalando su error y que le estás diciendo que es un fracasado. Entonces el narcisista no puede lidiar con esto. El narcisista tiene que ser líder, tiene que ser jefe, tiene que tener la razón. Entonces el narcisista no va a aceptar una crítica constructiva. Otro de los puntos es la dependencia de la aprobación de los demás. Debido a su necesidad constante de aprobación, los narcisistas son muy dependientes de la opinión de los demás, no tienen autonomía, entonces tienen dificultad para tomar decisiones por sí mismos. Si te fijas, y a mí me ha pasado mucho con personas narcisistas, normalmente la persona narcisista quiere o anhela ser lo que tú tienes o querer lo que tú tienes o ser lo que tú eres, pero en realidad son personas que si tú no estuvieras ahí, tal vez si pusieron un negocio, pues él no hubiera puesto ese negocio por sí mismo. Te utiliza a ti porque tú eres la cabeza de quien inició ese negocio, pero en realidad no depende de ti. El día que tú decidas, yo me salgo del negocio, yo ya no te voy a ayudar más, yo ya te voy a abandonar, ya me di cuenta que eres un narcisista, quiero empezar a hacer mis cosas por mi propia cuenta. Entonces, como ya no va a obtener tu aprobación, ya no va a obtener tu trabajo gratis tampoco, el narcisista, créeme que o va a cerrar la empresa, o le va a quebrar, o se va a venir abajo, o no va a seguir. Yo he conocido personas narcisistas que se metieron a estudiar inclusive en las mismas escuelas que yo para obtener lo mismo que yo hacía, y resulta que cuando yo fui indiferente o cuando yo quité máscara, esa persona dejó de hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces, la línea principal que mantiene vivo a un narcisista es la atención. Cuando tú sueltas ese hilo y dices, ya no más, y te cierro la puerta, ya haz tu berrinche y te voy a bloquear, pero ya no le reclamas, ya no le buscas, ya no estás ahí detrás, reaccionando a lo que él quiere que reacciones, entonces ya soltaste el hilo de esa persona, entonces ya no obtiene tu aprobación, pero tampoco tu negación, ya no obtiene nada de ti. El narcisista necesita de la aprobación de los demás. Cuando pierde este interés por los demás, sea negativo o positivo, entonces ya no hay aprobación del otro, ya no hay atención del otro, y normalmente este tipo de narcisistas fracasan. Y si trataban de robarte un puesto inclusive de trabajo, tú te vas a dar cuenta que cuando ya te lo roben, esa persona no va a lograr nada dentro de ese trabajo, porque en realidad la cabeza de ese proyecto fuiste tú, una persona emprendedora, idealista, una persona que luchó por ese sueño, y esta persona nada más quiso venir, sentarse, ocupar tu lugar y robar todo lo que tú tenías, pero no lo va a lograr porque no tiene el mismo sistema emocional que tú. Y va a irse al fracaso. El narcisista normalmente es un fracasado emocional. Los puntos débiles de un psicópata integrado. Los puntos débiles del psicópata integrado, pues es salir de la integración. Básicamente, mientras más se conoce esa persona con ese rasgo, mayor es el punto débil. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora, cuando conozco una persona y ya la empiezo a tratar y ya me doy cuenta que tiene ciertos rasgos psicopáticos o narcisistas, yo ya no les dejo de hablar a todo el mundo que es narcisista, porque tengo que convivir con la sociedad y hay muchos en la sociedad integrados. Pero lo que hago es que como ya conozco sus manipulaciones, pues trato de dar 2 pasos atrás, no tratar de dar 2 pasos adelante de él, porque acuérdate que al narcisista no se le gana. Entonces yo trato siempre de hacerme 2 pasos atrás, ignorarle, no ponerle mi atención, y ya si llega a un extremo en que esa persona pues quiere molestarme con sus actitudes, con sus castigos, con su silencio, con la mala fama que me va a hacer, lo que hago es ignorarle, no pelarlo. Eso es lo que mata a un narcisista, no el hecho de que tú le reclames o que pelees con él. Eso es lo que él quiere, que tú pierdas tu estabilidad emocional. Pero cuando ya no pierdes la estabilidad emocional por lo que hace el otro, pues ya no tiene control sobre ti. Entonces, los puntos débiles de este psicópata integrado es que realmente tú le des en este punto débil de que si ya le conoces, pues no sigas su juego, no entres en su manipulación, ignóralo. Y créeme que al principio va a ser difícil porque hay ejemplos, ¿no? Donde esa persona no obtiene lo que quiere de ti, se enoja y hace berrinche y te deja de hablar,
o te castiga, hablando mal de ti con otros, y quiere que tú reacciones y te pelees con él, pero cuando tú ya sabes controlarte y ya sabes que esa persona es mala y es narcisista o es psicópata integrado, lo que vas a hacer es quedarte callado, dejar que esa persona siga haciendo las cosas que tenga que hacer porque es su tarea, es un psicópata. Entonces, y tú empiezas a guardar estabilidad emocional, esa persona va a terminar volviéndose loco, va a terminar cediendo o quedándose callado y darse cuenta que ya no tiene control bajo su berrinche. Acuérdate que los narcisistas son como niños berrinchudos. Los psicópatas integrados siempre tienen una parte desconocida y escondida. Aguas también, porque ejercen ese poder sobre un círculo reducido. Pareja, padres, hermanos, hijos, y tratan de tener una apariencia distinta para los demás. Acuérdate que un psicópata siempre va a actuar, un narcisista siempre va a actuar de una manera contigo, pero de otra manera con el otro, pero de otra manera con el otro, y va a tratar de que nunca estén juntos cuando piensa hacer revolución o hacer quedar mal a alguno de los participantes, no sé, ya sea de trabajo, de familia, de gente alrededor, de hijos, ¿no? Entonces a ti te va a decir una cosa, al esposo le va a decir otra, a los hijos otra, para causar conflicto entre ellos. Y acuérdate que dice, hay un dicho que dice que si desunes, ganas. O sea, la desunión en un lugar, tú le ganas al equipo contrario si causas desunión. Sí, esa es la forma de ganarle a un equipo contrario, porque pues si el mismo equipo se está peleando, pues ya perdiste el juego. Entonces es lo que hace el psicópata integrado, traer desunión, hablar mal de las personas, poner unos en contra de otros, y causando esto el narcisista, además de que disfruta de la revolución que está haciendo él alrededor, se siente victorioso, porque pues él está bien con todos, pero hace que todos queden mal con todos. El gran punto débil del psicópata integrado es el conocimiento de cómo es realmente. Cuando ya todas las personas empiezan a reconocerle, entonces el psicópata empieza a perder fuerza porque termina en soledad, termina marginado, porque ya no es una víctima la que habló, ya son 2 o 3 o 4, o ya todas las personas con las que trató. Ya empieza entonces sí la gente a pasarse el dato de con esa persona no, porque esa persona es traicionera, con esa persona no, porque esa persona cuando ya no le sirvas te va a votar. Existe un momento donde el psicópata ya no se puede integrar en este círculo. ¿Y cómo lo puedes lograr? Pues simplemente ya no dándole tu atención. Mientras más atención tú le des, el psicópata va a crecer más. Es como un monstruo que tú vas alimentando. Cuando tú dejas de integrarlo en tu vida, y la gente misma se va a ir dando cuenta. Cuando tú sueltas y dices, ay, bueno, ya que se dé cuenta sola a su mamá, o que se dé cuenta sola su hermana, o que se dé cuenta sola ya la gente, yo no voy a pelear por esa persona, yo mejor contacto cero, me desligo y bye. Sí, y empiezo a trabajar en mí. El resto, poco a poco, se va a ir dando cuenta, porque el narcisista no puede justificarse. No va a haber justificación. En algún momento toda la sociedad lo va a conocer y el narcisista se va a quedar solo. ¿Cuándo se cansa un psicópata? Porque muchas personas me preguntan, no, es que normalmente el narcisista no muere nunca, él siempre es malvado. No es posible determinar con certeza cuando una persona psicópata se cansa, ya que cada persona es única, ¿sí? Hay personas que tenemos más fuerza que otras, emocionales también, y puede tener diferentes patrones de energía y fatiga, y también depende de las víctimas que consigas. Sin embargo, cuando, te vuelvo a repetir, tú le quitas toda tu atención y le haces probar un poquito de la soledad, el narcisista va a rendirse temporalmente. Entonces, siempre el narcisista va a estar en búsqueda para conseguir volver a ser el centro de atención, pero no suelen conseguir sus objetivos. Esta palabra a mí me resuena muchas veces en esas típicas cuando dicen, es que no entiendo por qué esa madre abandonó a su hijo ya y nunca le tendió la mano y no sé qué, pero resulta que a lo mejor esta madre era una persona empática y el hijo era un psicópata y nadie se enteró, porque acuérdate que ellos, te vuelvo a repetir, se integran en la sociedad muy bien. Es lo mismo también con estas madres o padres que a veces son abandonadas y pierden el control también. Entonces, ¿cómo asustar a un psicópata? Bueno, no es apropiado intentar asustar a una persona con un trastorno de personalidad de la psicopatía. Es mucho mejor tratar de alejarse de estas personas, a menos que decidan entrar en tratamiento cuando es una persona cercana, porque pues a veces si tienes un madre o una padre y tú no lo quieres dejar, entonces lo que vas a hacer es evidentemente
tratar de buscarles ayuda, pero lo mejor es el contacto cero. Yo siempre voy a decir que el contacto cero es lo mejor. Y el mayor miedo total de un psicópata es ser descubierto. No hay nada peor para un psicópata narcisista que ser descubierto, sobre todo si es integrado. Entonces, si tú denuncias a un psicópata y se descubre que lo que tú estás diciendo es verdad, él va a asustarse, buscar otro objetivo, pero te lo digo cuando ya es casi su final, porque normalmente a los narcisistas no les importa ni que sean descubiertos. Entonces, no es aconsejable violentar a una persona inestable, porque es ahí donde el narcisista se vuelve agresivo y puede llegar hasta asesinar a una persona. Son nefastos los narcisistas y son vengativos. ¿Y cómo terminan los psicópatas? Bueno, no es posible determinar cómo va a terminar esa persona con psicopatía en general y no estés esperando que termine porque te vas a cansar, te vas a enfermar en el proceso y posiblemente tus ojos no lo vayan a ver y quien termine enfermo y termine uno antes, pues sea uno por las enfermedades. Entonces, cada persona es única y tiene un curso de vida diferente. Lo aconsejable es el contacto cero. No esperar que esa persona pague o esa persona termine mal. Si habitualmente terminan solas, ese es el destino de un psicópata narcisista o con un círculo muy reducido de familiares alrededor. Así termina un narcisista. Entonces, todo psicópata tiene varios momentos de colapso que cada vez son más complicados de superar en cada momento de crisis. Y lo único que tú tienes que hacer como persona empática y por tu salud y bienestar es perderles la atención. Dejar de ponerles atención y enfocarte en ti. Ese es el trabajo de la persona empática cuando quiere sanar. Espero que te haya gustado este video con esta información. Si quieres sanar, si ya quieres dar ese paso para tomar la decisión de empezar a ejercer el contacto cero, pero no has podido y quieres empezar a trabajar en tus emociones, escríbeme a mi WhatsApp y con mucho gusto te voy a dar toda la información para las asesorías de coaching. Y si quieres pertenecer al grupo de Sanando el Corazón de Oración, con mucho gusto escríbeme también y te estaré compartiendo toda la información. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.